Muy bien, vamos a estar en Marcos capítulo 10 y el día de hoy vamos a continuar con la serie de mensajes que comenzamos la semana pasada acerca del matrimonio y divorcio y unión libre desde una perspectiva bíblica. Recuerden que lo que estamos viendo estas semanas no son las opiniones de hombres, no es la opinión de una denominación, no es la opinión de una iglesia, no es la opinión de un pastor. Lo único que nos importa acerca del matrimonio, acerca del divorcio y acerca de lo que algunos han denominado uniones libres, lo único que importa es qué piensa Dios. Y para conocer la mente de Dios, para conocer cuál es la voluntad de Dios acerca de cualquier asunto, necesitamos remitirnos a las Escrituras, a la palabra de Dios, a la Biblia. Cuando leemos la Escritura, estamos leyendo la palabra de Dios mismo. Algunas personas quieren escuchar a Dios y algunos dicen, yo quisiera escucharlo con voz audible. Pues hay posibilidad de escuchar a Dios con voz audible. Lea la Biblia en voz alta. O si quiere escucharlo de alguien más, dígale que le lean la Biblia en voz alta. Pero realmente esa es la revelación completa y exacta que tenemos. Algunos de ustedes vienen de contextos confusos y todavía piensan que Dios va a estar hablando con una voz, con un susurro, por las nubes o por los sueños. Pero quiero decirles algo, una vez que el canon de la Escritura fue cerrado, es definitivo. Él nos dio todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y eso está en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. No tenemos nuevas revelaciones. Y si tuviéramos nuevas revelaciones en este momento, entonces quiero decirles algo, necesitaríamos incluirlas a la Biblia. Porque Dios no da profecías de segunda categoría o primera categoría. O es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Y como tenemos el canon completo, entonces eso es lo que necesitamos. No podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos o emociones, porque nuestros sentimientos, emociones y sueños van cambiando, van variando según nuestro estado de ánimo o según nuestra situación, pero la palabra de Dios es estable. Y por eso cuando vamos a considerar qué dice Dios acerca del matrimonio, qué dice Dios acerca del divorcio y la unión libre, pues solo hay un lugar al cual podemos remitirnos y es la palabra de Dios. Y creo que no es un misterio para nadie que en nuestros días la sociedad en la que vivimos no tiene un alto concepto del matrimonio. Las personas generalmente hoy en día están pensando que el matrimonio es algo obsoleto, algo arcaico, algo que simplemente es parte del pasado, algo que practicaron tal vez los abuelos o hasta los padres, pero eso no es necesario hoy en día, es lo que piensan algunos. Algunas personas piensan que el concepto bíblico acerca del matrimonio es algo obsoleto, algo que ya no tiene vigencia para nosotros. Hoy en día las personas no quieren casarse y los que se casan quieren abandonar su matrimonio. Ese es el estado en el que estamos. Divorcios por todos lados, personas que están viviendo en situaciones de fornicación prolongada por años, adulterios, pecado tras pecado y todo conectado con la familia, con el matrimonio. Y Satanás sabe muy bien dónde atacar, porque si se debilitan las familias, se debilita una sociedad. No tenemos una visión elevada del matrimonio en nuestra época. ¿Y cuál es el propósito del día de hoy con lo que vamos a estudiar? Vamos a tener un llamado específico a elevar la visión del matrimonio. Y esa ha sido mi oración y ese es mi deseo esta mañana, que hoy podamos salir de este salón con un concepto más elevado del matrimonio. ¿Y por qué queremos elevar el matrimonio? Porque Dios lo ha puesto en una posición honrosa. Dios ha dicho que es bueno. Y si Dios ha dicho que es bueno, nosotros tenemos que alinearnos con lo que Él piensa que es bueno. No importa qué dice la sociedad, no importa qué dicen los vecinos, los amigos, los familiares, importa lo que Dios dice. Y Dios dice que el matrimonio es algo bueno, honroso, deseable. Y nosotros como personas que amamos a Jesucristo y que tenemos la palabra de Dios como guía, debemos tener esa misma perspectiva. El matrimonio para nosotros debe ser algo honroso, deseable. Es muy triste cuando uno escucha a cristianos haciendo chistes acerca del matrimonio. O diciendo, uy, se casó, bueno, ya lo tienen dominado. O chistes de esa, o haciendo chistes de como que la unión matrimonial es algo malo y dañino.
Esos son tipos de perspectivas que no tienen coherencia con personas que están en Cristo Jesús y que quieren tener la mente de Cristo revelada en su palabra. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es algo puro, santo y hermoso. Y podemos pensar en varias razones de por qué digo esto, de por qué es algo hermoso, de por qué deberíamos elevar y amar más el matrimonio. Es un regalo que le da Dios a una persona para poder compartir su vida con otro. Dios se diseñó eso diciendo, no voy a dejar a esta persona sola, sino que le voy a regalar a alguien para que pueda compartir su vida, para que pueda llevar sus luchas con él, para que puedan trabajar juntos, para que sean un equipo. Y esta fue una idea que comenzó en la mente de Dios, un hombre y una mujer unidos trabajando en un mismo equipo. ¿Por qué más es hermoso el matrimonio? Porque es el medio que Dios ha establecido para traer legítimamente hijos a esta tierra para la extensión del reino de Dios, un reino de adoradores. Dios determinó que la manera de traer hijos legítimos a esta tierra es a través de la familia, de un matrimonio constituido, donde estos hijos son criados en la amonestación del Señor y la adoración de Dios se extiende por toda la tierra. Por supuesto, muchos de ustedes de pronto tienen hijos que no estuvieron dentro de un matrimonio y el Señor en su gracia y su misericordia puede restaurar y perdonar el pecado, y esos hijos que aunque no fueron parte de un matrimonio legítimo, el Señor los puede usar para su gracia. Pero el modelo era que los hijos nacieran en matrimonios constituidos. Es un regalo de Dios. Tan es un regalo de Dios para la humanidad que es un regalo que Dios no solamente se lo da a los creyentes o a los cristianos. El matrimonio es parte de la gracia común de Dios. Ustedes ven que incrédulos tienen matrimonios y pueden recibir parte de las bendiciones de lo que es el matrimonio en la vida de una persona, aún siendo incrédulos. Es parte de la gracia común de Dios. El matrimonio es un regalo del Señor. Es una relación de refugio, intimidad, gozo y satisfacción sexual santa. Es un regalo que el Señor dio para el ser humano, para el disfrute del ser humano. Algunas personas ven el matrimonio como algo dañino, como algo esclavizante, como algo demasiado doloroso, pero el Señor lo diseñó como un regalo, como un refugio de placer y gozo. Eso es el matrimonio desde la mente de Dios. El matrimonio es la idea divina de Dios, poner a un hombre y una mujer en un solo equipo para que tengan mejor recompensa de su trabajo. Y aquí quisiera enfatizar algo. El Señor bendice de manera particular la unión matrimonial. A veces llegan jóvenes y dicen, no, es que todavía no nos queremos casar porque todavía no tenemos lo suficiente. Y yo digo, pues justamente es lo contrario. Deberían unirse pronto, casarse, porque el Señor bendice esa unión matrimonial. Algunos están esperando, no, pues cuando tengamos carro, casa, ¿qué más? Finca, perros, y tener un montón de cosas para ahí sí unirse. Cuando el Señor está diciendo, no, únanse pronto y voy a derramar mis bendiciones sobre esa familia que quiere glorificarme. Todo lo contrario a la concepción de este mundo. Esa idea de hombres y mujeres queriéndose casar a los 40, 45, 50, 60. Entonces hay niños de 45 que todavía están ahí en su casa y entonces todavía les tienden la cama, todavía les tienden la ropa y son niños, son el niño de 45 años, pero no es ningún niño. Y toda esta es una idea construida en el egocentrismo, personas que están centradas en sí mismo. Entonces, hasta que no hayan construido su castillo imaginario, entonces no están dispuestos a unir y tomar responsabilidad, porque están esperando a construir algo antes, cuando el Señor dice más bien es, voy a bendecir cuando te unas a otra mujer, hombre con mujer, por supuesto, vamos a ver eso en detalle más adelante. Y Proverbios 18:22 dice que el hombre que encuentra una esposa ha encontrado algo bueno y el favor, la benevolencia, la bendición del Señor está sobre él. El Señor está diciendo que el matrimonio es algo bueno. Y si nosotros queremos ser bíblicos, entonces ¿cuál debe ser nuestra perspectiva del matrimonio? Que el matrimonio es algo bueno.
Y no podemos basarnos en nuestras experiencias. Tal vez usted tuvo una mala experiencia, tal vez usted se divorció o tal vez sus papás tuvieron un mal matrimonio. Pero el hecho de que usted tenga alrededor suyo malos modelos no quiere decir que la institución del matrimonio que Dios ha diseñado sea algo malo o dañino. Necesitamos tener una perspectiva correcta de lo que Dios dice y estar de acuerdo con lo que Él dice. Y miren lo que dice Marcos capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Levantándose de allí Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio en contra de ellos. Y tenemos el relato para leerlo en Mateo, que dice que a excepción de casos de adulterio. Y luego el versículo 12 dice lo siguiente: y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oremos para que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría acerca de ¿cuál es la instrucción bíblica acerca del matrimonio? Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado a la deriva, Señor. Y desde ya pedimos perdón porque nuestras mentes han sido manchadas y dañadas por la perspectiva que este mundo tiene acerca del matrimonio. Padre, te suplicamos que tú restaures en nuestra mente, en nuestro entendimiento, que renueves nuestro entendimiento, para que comprendamos cuál es el propósito con el cual tú diste el matrimonio y que asimismo podamos elevarlo, exaltarlo, promoverlo. Y por supuesto, aquellos que están casados, tener buenos matrimonios que sean para tu gloria. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Amén. ¿Cuál es el contexto de este pasaje en Marcos capítulo 10? Jesús está hablando a las multitudes y llegan unos fariseos que quieren desacreditarlo, y la manera de desacreditarlo o ponerlo a prueba es que le traen una pregunta controversial. Vienen y le preguntan y le dicen: ¿una persona se puede divorciar por cualquier motivo? Y por supuesto ya lo vimos la semana pasada, y les animo a que los que no estuvieron o quieren repetirlo, está ahí el mensaje en nuestro canal de YouTube acerca de lo que Dios piensa sobre el divorcio. Ese fue el énfasis la semana pasada, y nos dimos cuenta que hay algunos elementos o algunas conclusiones a las cuales llegamos. Malaquías capítulo 2:16 dice que Dios odia el divorcio. Eso es lo primero que podemos enfatizar. Dios detesta el divorcio. Dios espera que un hombre y una mujer que se casan permanezcan juntos hasta el final. Sin embargo, también vimos que a causa del corazón pecaminoso del hombre, que a causa del corazón endurecido que tienen los seres humanos y a causa del pecado, Dios dio dos excepciones para poder tener un divorcio. No quiere decir que Dios está animando el divorcio. No quiere decir que siempre que esto sucede, estas dos excepciones, hay que divorciarse. Pero el Señor dio la libertad como teniendo misericordia de los suyos. ¿Y cuáles son esas dos excepciones? Esas dos cláusulas excepcionales. Número 1, que aparece en Mateo 5:32 y Mateo 19:9, es que por causa de adulterio, el cónyuge fiel puede divorciarse y quedar en libertad. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. En un matrimonio, si hay adulterio, el cónyuge que fue fiel tiene la libertad de divorciarse. Y la segunda cláusula es en un matrimonio entre un cristiano y un no cristiano. El incrédulo decide abandonar ese matrimonio activamente, entonces el cristiano queda en libertad de ese matrimonio. Esto está en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 12 al versículo 16. Son dos excepciones: por causa de infidelidad, de pecado sexual,
O la segunda razón, porque el incrédulo en una relación decide abandonar el matrimonio. Ya dijimos que no es el deseo de Dios el divorcio, pero el Señor da estas cláusulas excepcionales como cuidando al creyente o al cónyuge fiel. Pero Jesús, ¿cómo enseña y cómo contrasta el error? ¿Cuál es la manera en que Jesucristo combate la mentira? Pues la manera de Jesucristo combatir la mentira es ¿qué? Enseñando la verdad. Y aquí podemos pensar en una ilustración. Una persona que trabaja en un banco, ¿cómo identifica los billetes falsos? Pues no es porque se ha vuelto experto en cómo son los billetes falsos y porque sabe todas las estrategias de los falsificadores. Una persona que conoce y puede reconocer un billete falso de uno verdadero es porque conoce muy bien los billetes verdaderos. Su mano está tan acostumbrada a los billetes verdaderos que cuando llega un billete falso puede identificarlo. No fue porque se dedicó a estudiar la falsedad, sino porque conoce muy bien la verdad. Y eso es lo que Jesucristo siempre hace. Combate el error, combate la mentira, enseñando la verdad. Y eso es lo que va a hacer en este pasaje. Ellos están hablando del divorcio y del divorcio por cualquier razón, y el Señor Jesucristo pone, este es el modelo acerca del matrimonio. Esto es lo que Dios piensa realmente acerca de la realidad de un hombre y una mujer que unen su vida en un pacto. Y esta mañana vamos a ver 4 realidades que establecen la excelencia del matrimonio y que nos motivan para tener una visión elevada de él. 4 realidades que establecen la excelencia del matrimonio y que nos motivan a tener una visión elevada del matrimonio. Y miren el versículo 6 en Marcos capítulo 10. Aquí viene el contraste. Ya vimos todo lo que hablamos acerca del divorcio y la perspectiva divina del divorcio, pero miren el contraste, la verdad. ¿Qué es lo que se espera del matrimonio? Miren el versículo 6. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. ¿Y cuál es la primera realidad de la excelencia del matrimonio? Es que, número 1, el matrimonio es un pacto diseñado por Dios. Ese es el primer postulado. El matrimonio es un pacto diseñado por Dios. Miren el versículo 6 con atención. Pero desde el principio de la creación. ¿Qué se está enfatizando con esta primera frase? Es Dios quien establece la unión entre un hombre y una mujer. Cuando dice desde el principio, se está refiriendo al principio de la creación. Lo que está diciendo Dios es, esta no es una invención de hombres, esta no es una invención de la generación pasada, esto es desde el principio de la creación. Esta fue la primera relación que existió, antes de que existieran los países, antes de que existieran las relaciones comerciales, antes de que existieran empresas, antes de que existiera cualquier otra relación. Dios determinó una relación fundamental en la humanidad y es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Aquí cuando está diciendo desde el principio, se está refiriendo al libro de los orígenes, a Génesis. Recuerdan que ahí es donde tenemos la primera boda, el primer matrimonio entre Adán y Eva. Pero quiero preguntarles, y no tienen que contestarme, solo ahí en sus cabezas, ¿qué implicaciones tiene que Dios haya diseñado el matrimonio? Que sea idea divina. ¿Qué relación tiene o qué implicaciones tiene esto? Bueno, podemos pensar en 2. Número 1, si Dios es el diseñador, autor y determinador del matrimonio, entonces Él es el único que tiene la autoridad para decir qué es un matrimonio y cómo funciona. Es decir, si estamos en un matrimonio, las cosas no están saliendo bien, ¿a dónde deberíamos ir? Pues al creador del matrimonio, al que nos dijo cómo poner las bases de ese matrimonio. Hay personas que están buscando psicólogos, hay personas que están buscando consejerías en los primos, en los hermanos, en los amigos, cuando el Señor dice, ve a la palabra de Dios, ve al diseño inicial, y ahí es donde vas a tener respuesta. Entonces lo primero que Él es el autor es que Él es la autoridad sobre el matrimonio, y lo que Él diga acerca del matrimonio es lo que nosotros debemos creer y sujetarnos y seguir ese modelo. Pero en segundo lugar, si Dios diseñó el matrimonio y Él lo vio como una obra buena y deseable, entonces todos nosotros deberíamos ver el matrimonio con alta estima, ver el matrimonio como algo deseable, como algo bueno. Y quiero decirles algo, la obra
satánica en este mundo cada vez crece más y más y es más evidente. La obra satánica, ¿saben qué? No se limita a hechicerías, a brujerías. A veces cuando hablamos de satanismo, ¿en qué pensamos? Pues el tipo ahí con una capota negra, ¿cierto? Y pues me imagino que esos también son satánicos, pero esos son los ataques menos poderosos. Esos son ataques menores, ¿sí? Por allá un grupo de muchachos sacrificando un animal en un parque, pues horrible. Pero eso no tiene un impacto poderoso en este mundo. Las doctrinas de demonios, las doctrinas satánicas son las que a veces son encubiertas y parecen buenas y bondadosas y todo el planeta Tierra las está adoptando. Ese es el sistema de este mundo. Y eso realmente es un sistema satánico, dañino, destructivo. Peor que cosas que externamente se ven oscuras. Y por ejemplo, la obra satánica es aquella que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando hay cosas que son malas, evidentemente malas, y hay personas que están llamando a eso malo bueno, usted puede saber que detrás hay una obra satánica. Y si hay cosas que son buenas y alguien está llamando eso que es bueno, que Dios ha llamado bueno y lo llama malo, usted puede saber que detrás hay una obra que no viene de parte de Dios. Hoy en día el pacto matrimonial está siendo visto como algo que malo. Jóvenes y algunos no tan jóvenes ya no desean casarse y más bien ven como una opción la fornicación libre. Algunos dicen que están esperando para casarse, pero realmente lo que están haciendo es más tiempo para pecar. Otros simplemente no les importa en absoluto lo que Dios piensa. Otros no les importa y piensan que Dios no tiene nada que decir de lo que pasa en sus camas, pero por supuesto que Dios tiene que decir algo de lo que pasa en la intimidad de cada persona. No quieren asumir las responsabilidades del matrimonio, pero quieren disfrutar sus privilegios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Personas que no quieren asumir lo que significa casarse con alguien, tomar la responsabilidad de un hogar, pero sí disfrutar de los privilegios que están reservados para aquellos que están en un pacto matrimonial. Y como cada vez es más simple, y a veces en las casas los papás lo que hacen es facilitar eso a los jóvenes, y como las familias también lo facilitan, y como aún las iglesias también lo facilitan, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, entonces ¿qué pasa? Hay un caldo de cultivo para personas que simplemente están practicando pecado deliberado. Y el Señor dice, está mal, estás en pecado y necesitas arrepentimiento. No quieren asumir la responsabilidad, pero quieren disfrutar sus privilegios. Se está levantando una generación de egoístas, amadores de sí mismo como nunca, que ven el matrimonio como un impedimento para cumplir sus metas personales y más bien prefieren rebelarse en contra de Dios. Y hay otra ruta, hay otros que simplemente optan por un camino de irse a vivir juntos. Irse a vivir juntos bajo un mismo techo sin un pacto matrimonial, sin un matrimonio oficial, una supuesta relación abierta de unión libre donde cualquiera puede salir con facilidad. Si esto no funcionó, pues simplemente nos vamos y no pasa nada, no hay ninguna implicaciones. El hombre o la mujer en un estado de unión libre, algunas veces hay este tipo de conversaciones. En estas relaciones de unión libre alguno podría decir, mira, yo tengo un compromiso contigo. ¿No te lo he demostrado con estos años? Pues si tiene un compromiso, ¿por qué no es capaz de casarse? Si dice que ya tiene un compromiso, si dice que es su esposa, su esposo, ¿por qué no es capaz de casarse delante de la ley y delante de la sociedad? Pues porque realmente no tiene un compromiso, porque realmente piensa que ese que está al lado no es su esposo o su esposa. No es un compromiso. Y aquí, como dijo el Señor una y otra vez, al que tenga oídos que oiga. Y algunos de pronto estarán pensando, bueno, sí, el Señor es radical con su perspectiva acerca del matrimonio, la Biblia es clara, pero decir que ir en contra del matrimonio es una obra satánica, tal vez eso es algo como exagerado. ¿Estás seguro, Santiago? Bueno, vayan a 1 Timoteo capítulo 4.
Y miren el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué son doctrinas de demonios? ¿O qué se nos viene a nuestra mente cuando hablamos de espíritus engañadores o doctrinas de demonios? ¿Qué es lo primero que se viene a nuestra mente? Personas que niegan la Trinidad, personas que niegan la deidad de Cristo, personas que enseñan que la salvación no es por gracia, sino por obras, y podemos pensar y decir, bueno, esas son doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque llevan a las personas a condenación. Y estamos pensando, Pablo dice que hay algunos que apostatarán de la fe y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero miren la sorpresa, miren de qué habla de esas doctrinas de demonios en el versículo 2. ¿Qué puede venir de enseñanzas demoníacas? Miren lo que dice el versículo 2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la oración. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo que una doctrina de demonios, por ejemplo, es ir en contra del matrimonio. Algunos grupos dicen no casarse. Y algunos dirán, pues no pensé que era algo tan grave. Pues sí, viene desde la mente satánica en contra de los planes de Dios. Todo ataque que vaya en contra del diseño que Dios tiene para el matrimonio es un ataque que comienza en el enemigo de Dios. Y hay grupos a lo largo de la historia que plantean que el matrimonio es malo, y era lo que estaba pasando en el contexto de Éfeso, ahí en 1 de Timoteo. Le estaban diciendo a los hombres y a las mujeres que era mejor no casarse, que eso era algo más puro, más santo. Y hoy en día también hay grupos religiosos que prohíben casarse. Es más, sus líderes religiosos les dicen que no se casen porque eso es más santo, que el celibato es más puro y más santo. Y lo único que hacen es crear un caldo de cultivo de mayor pecado sexual. Todo lo que vaya en contra de la Escritura, pues viene del enemigo de Dios. ¿Qué pasa con hombres y mujeres con pasiones sexuales sin casarse? Pues lo más seguro es que terminarán pecando, y lo que la Biblia recomienda una y otra vez es que se case pronto. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice el Señor. A menos de que alguien esté tranquilo y tenga, como dice la Biblia, un don de abstinencia, que puede haber una persona que está tranquila o tal vez que ya pasó por un matrimonio y está en una edad más avanzada y dice, yo estoy tranquila sola o tranquilo solo, y dice, estoy bien. Pues esa persona está bien que esté solo. O una persona joven que tiene un don de abstinencia que dice, yo puedo dedicarme completamente, consagrarme para la obra de Dios y realmente no estoy tentado en esa área. Y conocemos personas que realmente tienen un don de abstinencia y son un ejemplo en su servicio entregado completamente a la obra de Dios. Está bien, si eso es genuino. Pero si no es su caso, entonces la Biblia dice, cásese. Y lo dice claramente una y otra vez. Miren 1 Corintios capítulo 7. Ahí en la iglesia en Corinto parece que había algunos que estaban viniendo de contextos paganos por la ciudad. Algunos falsos maestros estaban diciendo que pues era mejor entonces abstenerse de cualquier relación íntima, aún del matrimonio. Algunos estaban pensando entonces ya que ya tenían un matrimonio, pero como habían venido a Cristo, entonces ahora tenían que abandonar ese matrimonio. Y Pablo está tratando de aclarar todos esos errores en 1 Corintios 7. Pero miren lo que dice 1 Corintios 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. Y bajen su mirada al versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, ¿qué? Cásense.
Es mejor casarse, y Pablo bien claro, que quemarse. Es lo que está diciendo la Escritura claramente. Y algunos están diciendo, pero entonces ¿por qué parece que Pablo está recomendando que no se casen? ¿O por qué dice que es bueno que se queden como él? Pues Pablo lo que está diciendo acá es lo siguiente. Miren, si alguien decide quedarse soltero porque tiene don de abstinencia, porque está tranquilo, está bien, es bueno, no es pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Está diciendo, es bueno, está bien, no es pecaminoso. Si alguien decide tranquilamente y libremente eso, está bien, puede sentirse tranquilo. No tiene que sentirse en que está pecando porque no se ha casado. Eso es lo que está diciendo Pablo, está bien. Y en segundo lugar dice que está bien porque una persona que puede hacer eso, entonces puede dedicarse completamente a la obra del Señor como Pablo. Pablo seguramente fue un hombre viudo, porque para haber llegado al rango que él llegó en el judaísmo, era necesario que estuviera casado, pero luego tenemos que está soltero, entonces la posibilidad que tenemos es que haya quedado viudo y se dedicó completamente a la obra del Señor. Y si ese es el caso de alguno, Pablo dice, está bien, no es algo malo, no es pecaminoso. Pero si no es su caso que tiene ese don, entonces ¿qué dice? Cásese, cásese. Y acompáñenme también a 1 de Timoteo capítulo 5. Y solo vamos en el primer punto, así que ya estoy preocupado. 1 de Timoteo 5, del 13 en adelante. Y miren, aquí está hablando de mujeres viudas, pero está hablando de mujeres que están solas, que ya no tienen un esposo. Y yo creo que por aplicación, por implicación, se puede estar hablando de mujeres que simplemente no están casadas, ¿sí? Y está dando instrucciones para mujeres que no están casadas, mujeres que aún están en su juventud, ¿sí? Y que están solteras, sin esposo. ¿Y cuál es la indicación? ¿Qué es lo que dice? Miren el versículo 3 en adelante. Dice que estas mujeres que no están casadas, dice lo siguiente, además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas, entremetidas, hablando cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas, y por aplicación, mujeres solteras, más jóvenes, que se casen y que tengan hijos y que cuiden de su casa y que no den al adversario ocasión de reproche. ¿Qué está diciendo acá? Que las mujeres que todavía tienen una edad para casarse y que están solteras, si no están dedicadas correctamente a lo que debe ser, pues ¿qué van a terminar haciendo? Pues lo que dice acá, entremetidas en cosas que no les interesa, metidas en otra casa buscando, una frase coloquial, lo que no se les ha perdido. ¿Y qué dice la Biblia? Cásense, cásense. Y ahí es donde algunas hermanas me dicen, sí, pero ¿con quién? Como que Pablo no puso esa parte del versículo. Y aquí quiero hacer una exhortación pastoral a toda esta congregación. Miren, las mujeres cuando dicen eso tienen razón, porque comúnmente hay hermanas fieles al Señor, que aman al Señor, pero realmente hombres débiles, hombres que no están siendo fuertes. Y claro, eso es lo que estamos trabajando en la congregación, para que los hombres sean fuertes espiritualmente, para que sean hombres de verdad. Y por eso los que tienen hombrecitos en sus casas tienen que empezar a levantar hombres desde que son niños. Quitar esa mentalidad de que estamos criando niños, lo que estamos criando son hombres. Y necesitamos que en esta congregación también haya hombres. Y hombres, si ustedes están solteros y creen que ya tienen una edad suficiente para que les llamemos hombres, mi ánimo, mi exhortación pastoral es cásense pronto. Cásense pronto. Necesitamos levantar hombres de Dios. Y algunos hombres tampoco quieren casarse porque están buscando una modelo con la espiritualidad de la Virgen María. Miren, hermanos, jóvenes, solteros, hombres y mujeres, necesitan buscar a alguien que ame a Jesucristo sobre todas las cosas. Un hombre y una mujer de Dios que amen a Jesucristo más de lo que los pueden amar a ustedes. Y por supuesto que sea alguien que les llame la atención,
que les guste, eso es importante, es fundamental, pero principalmente que sea un hombre y una mujer de Dios. Y tampoco se dejen persuadir solo porque viene con la Biblia todos los días el domingo. Tiene que ser un hombre y una mujer que vive para la gloria de Dios. Así que ese es el ánimo. ¿Cuál es el punto? No es malo no casarse, como dice Pablo, si alguien tiene ese don, pero de lo contrario, entonces la Biblia dice, cásese y cásese pronto. Número 2, el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Miren el versículo 6, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo ¿qué? Varón y hembra, es decir, hombre y mujer. El matrimonio únicamente aceptado por Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esto no solamente está excluyendo relaciones homosexuales, sino que también está excluyendo la poligamia. Dios no creó a Adán y le trajo 3 mujeres. Creó a Adán y puso una mujer como su esposa, ¿cierto? Pero además de eso, por supuesto, está enfatizando que la relación válida matrimonial delante de Dios es la relación de unión entre un hombre y una mujer. La Biblia se opone rotundamente al mal llamado matrimonio igualitario. ¿Qué es esto de matrimonio igualitario? Es la unión legal entre 2 personas del mismo sexo, en una unión marital, entre comillas, porque no es un matrimonio. Y también se le conoce a este tipo de unión como matrimonio gay o matrimonio homosexual. Desde el 2016 en Colombia fuimos integrados a la lista de pocos países en el mundo que avalan este tipo de matrimonio. Pero no es un matrimonio. ¿Y por qué el matrimonio homosexual no es un matrimonio? Pues en primer lugar, porque las relaciones homosexuales son pecado. Está en contra de Dios. Entonces cuando se plantea, bueno, pero es una relación de amor, se aman entre ellos 2, ¿cómo Dios puede estar opuesto al amor? Pues no es el amor bíblico, no es el amor verdadero, porque está basado en una relación pecaminosa. Esa sería la primera razón. Segundo lugar, porque Dios estableció claramente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y en tercer lugar, aunque no es el elemento más relevante, creo que es interesante conocer qué significa la palabra matrimonio. ¿Qué significa la palabra matrimonio? Y eso viene de 2 palabras en latín, mater y monium. La palabra mater habla de ser madre y monium de un acto legal oficial. Y lo que significaba el matrimonio etimológicamente, inicialmente, es que el matrimonio era la confesión legal de que una mujer era la madre legítima de los hijos de un hombre. Eso es lo que significa la palabra matrimonio. Que una mujer ostenta el papel legal de ser la madre oficial, legítima de los hijos de un hombre en específico. Así que, pues no tengo que explicar mucho más porque 2 hombres o 2 mujeres no pueden tener un matrimonio. Dios ha diseñado el matrimonio para que sea entre un hombre y una mujer y así poder cumplir con su mandato de reproducirse y extender la tierra para que haya un pueblo de adoradores suyos. El matrimonio homosexual no es un matrimonio realmente. Y sabemos que no todo matrimonio tiene hijos, sin embargo, es interesante conocer por lo menos qué significa la palabra matrimonio, entender que es completamente incompatible. Ni siquiera por lenguaje es algo correcto decir matrimonio homosexual. Es algo de cómo expresar el lenguaje etimológicamente es incorrecto, incompatible. Número 3, el matrimonio es un pacto que demanda una lealtad superior. El matrimonio es un pacto que demanda una lealtad superior. Miren el versículo 7. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Y miren el versículo 7 cuando dice la expresión dejará. Este es el elemento inicial y radical de todo matrimonio conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es ese elemento fundamental? La ruptura entre la relación que el hijo y la hija tienen con sus padres, con su familia paterna y materna, para comenzar una nueva relación con su cónyuge. Ese es el elemento fundamental,
que un hombre o una mujer que eran solteros y que pertenecían a una familia, ahora dejarán esa familia y comenzarán una nueva familia. Dejarán a padre y madre y se unirán a su esposa y conformarán una nueva familia. Cuando leemos, por tanto, dejará y se unirán, estos son términos que se utilizaban en los pactos en la antigüedad, en pactos bíblicos, pero también en la antigüedad. Y cuando alguien abandonaba un pacto o cuando alguien abandonaba un compromiso, se utilizaba un término como ese, que había dejado, que había abandonado. Aquí toda la terminología que se utiliza en Génesis y que luego cita Jesucristo, son terminologías utilizadas en los pactos, de abandonar la fidelidad a un pacto o a una relación fuerte que se tenía, un corte profundo y ahora tener una unión superior a ese pacto que se tenía antes o a esa relación que se tenía antes. Una persona que cambió de devoción y lealtad superior. Antes de ser casado, su compromiso y lealtad principal era ¿con quiénes? Con sus padres. Pero ahora que se ha casado, el hombre y la mujer inician una relación donde su devoción, compromiso y lealtad superior es a su esposa, a su nueva familia. Eso significa dejará. Su compromiso superior ahora no es con sus papás. Su compromiso y lealtad superior ahora es con su esposa o con su esposo. Y eso no solamente es importante que los que se casan lo sepan, es importante los que tenemos hijos porque un día nos dejarán. Y si no tenemos claro el concepto de lo que significa que nos dejarán y que su lealtad principal ya no va a ser hacia nosotros, sino hacia su esposo o esposa, entonces vamos a ser malos suegros. William Head, un estudioso de la teología del matrimonio, dice lo siguiente: entonces cuando alguien deja a su padre y a su madre y se une a su cónyuge, abandona una lealtad y comienza otra. En el Antiguo Testamento también se enfatiza que la lealtad del esposo hacia su esposa o de la esposa al esposo es exclusiva de todas las demás lealtades. Los profetas emplean la metáfora del matrimonio para mostrar que la relación de pacto entre Israel y Jehová excluye a todos los demás dioses. Si ven que el Antiguo Testamento especialmente ilustra, y el Nuevo Testamento también, la relación que tenemos con Dios como una relación de pacto matrimonial. Y lo que dice el Señor es que nosotros no podemos irnos tras otros dioses, sino que tenemos un pacto matrimonial con Él exclusivamente. Y cuando alguien se va en búsqueda de otros dioses, Dios lo ve como adulterio espiritual. Porque el matrimonio es una relación de pacto entre un hombre y una mujer y una lealtad superior a cualquier otra lealtad en esta tierra. Y esto incluye relaciones con padres, esto incluye relaciones con hermanos, esto incluye a los mismos hijos. La relación superior de fidelidad y lealtad es entre el esposo y la esposa. Eso es lo que Dios dice. Pero ¿qué significa dejar a padre y madre de manera práctica? Primero miremos lo que no significa. No significa abandonarles por completo, pues la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. Entonces no puede significar un abandono completo, un rechazo completo a ellos, porque estaríamos incumpliendo otro mandamiento. Tampoco significa separarse en términos de distancia física. Algunos dicen, bueno, me separé de mis padres porque nos fuimos a vivir al apartamento del lado. Podrían hacerse un poco más lejos, pero separarse no significa realmente la distancia geográfica. Puede haber un hijo que vive fuera del país y aún estar unido a sus padres. Puede estar lejos y aún estar unido, porque las decisiones que toma tienen que ser consultadas con sus papás. O las decisiones que va a tomar en su casa tienen que ser agradables con lo que sus papás dicen. Aún sus papás son su suprema autoridad y él o ella tienen esa lealtad aún. Y muchos matrimonios están en problemas porque no han dejado a padre y madre aún. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ya vimos lo que no significa, ahora, ¿qué sí significa? Significa que tu relación primordial y superior sobre cualquier otra en esta tierra será la relación con tu cónyuge. Eso es lo primero. Esa va a ser la relación prioritaria, más importante sobre cualquier otra.
Número 2, significa que llevarás una relación adulta con tus padres. Una relación adulta de personas que ya son grandes, que usted ya no es el niño de la casa, la niña de la casa. Ahora usted es una persona adulta que ha conformado otra familia. Ya no puedes estar bajo la autoridad de tus padres como si fueras un niño, ahora es una relación entre adultos. Significa que ahora te identificarás más con las ideas, planes, metas y sueños de tu cónyuge que con las de tus padres. Ahora la idea es encontrar unidad entre esposo y esposa. Y si uno de los dos está buscando que eso tenga que tener agradado completamente a los papás, pues no va a poder tener un matrimonio que glorifica a Dios. Entonces hemos visto, resumiendo los puntos que llevamos, número 1, que Dios ha establecido el matrimonio como una relación de pacto que es excelente, buena, y que nosotros debemos proteger e impulsar y desear. En el segundo lugar vimos que Dios ha establecido el matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer. Y en tercer lugar resaltamos que el matrimonio demanda un cambio radical de relación con los padres y una lealtad superior hacia nuestro cónyuge. Y eso nos lleva al último punto. El último punto es que el matrimonio es una relación de pacto permanente. El matrimonio es una relación de pacto permanente. Y miren el versículo 8. Y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que dos personas ahora pasan a ser una unidad delante de Dios. Esto no quiere decir que si hay un creyente y un incrédulo, entonces el incrédulo va a ser salvo porque el creyente tiene una fe en Jesucristo. No, la salvación es individual. Pero en términos prácticos en esta vida, Dios ve a los matrimonios como una unidad, para bendecirles, para protegerles, para darles su bendición. Los dos ahora serán una sola carne. Y aquí Jesús, en Marcos 10, está citando el libro de Génesis y se está remitiendo al pacto inicial entre Adán y Eva. Es una cita de Génesis. Y voy a leerles lo que dice Génesis capítulo 2, del 18 en adelante. Dice así: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todas las bestias del campo, mas para Adán no se encontró ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Realmente si lo leyéramos literalmente dice, ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el versículo 24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué estamos leyendo aquí en Génesis capítulo 2? Podríamos decir que estas son las memorias de la primera boda. En esa época no había álbum ni video, sino que tenemos el recuento de Dios de lo que fue la boda. Y nos está diciendo qué es lo que conforma una boda. Y yo quisiera que miráramos, para terminar, cuáles son los elementos principales de lo que es un matrimonio delante de Dios. Porque algunas personas me dicen, bueno, pero ¿qué es un matrimonio? Yo me fui a vivir con pues eso, ¿por qué no es un matrimonio? Bueno, hay algunos elementos específicos de qué es un matrimonio. Número 1, hay un hombre y una mujer. Ese es el primer elemento básico. Está Adán y está Eva. Número 2, esto es fundamental para que una boda sea realmente una boda. Hay unos votos matrimoniales. El hombre, en el versículo 23, ¿qué hace? Le hace un poema a Eva y dice, ella ahora es una conmigo. Está diciendo, yo tengo un compromiso con ella. Es una conmigo y está dando el patrón de modelo para los matrimonios de ahí en adelante. Hay una unidad y exclusividad
en la relación matrimonial. ¿Y qué hace? Hace un pacto con sus palabras. Esos son los votos en un matrimonio. En un matrimonio alguien está dando unas palabras diciendo que va a cumplir su compromiso de estar con esa mujer o con ese hombre. Número 3, hay un testigo y un garante de que ese pacto se debe cumplir. En este caso de la primera boda, ¿quién era el testigo y garante? Dios. Dios en la primera boda es ese testigo y garante de que se cumpliera ese pacto matrimonial. Pero estoy convencido que de ahí en adelante, todos los matrimonios, que son matrimonios oficiales, que se han hecho, entonces Dios está como un testigo diciendo, esto es un matrimonio verdadero, según los parámetros divinos, según los parámetros de Dios. Más adelante, tenemos otro tipo de bodas que aparecen en el Antiguo Testamento y que aparecen en tiempos bíblicos. Estas eran bodas que eran oficiadas por alguna autoridad social o religiosa a la que pertenecía la pareja, pero además hay unos testigos y acompañantes que comúnmente ¿quiénes son? Familiares y amigos cercanos. Este grupo de testigos, ¿para qué está en la boda? Está para escuchar los votos de ambas partes y poder ser un recordatorio continuo de los compromisos que hizo esa pareja y animarles a que los cumplan hasta el final. Esa es la tarea de los testigos, por lo menos que haya un testigo. Y más allá del relato de Génesis, entendemos que el matrimonio, ¿qué pasa cuando una persona se casa? Su estatus cambia en la sociedad. Eso es fundamental de un matrimonio. Cuando una persona se casa, su estatus cambió. Antes era una persona soltera y ahora es una persona ¿qué? Casada. Su estatus cambió socialmente. Es decir, la relación matrimonial no solamente es algo entre el hombre y la mujer, sino que es un testimonio público que hay de que esta persona ahora es mi esposa y yo soy su esposo. Y es algo público, de público conocimiento. Esto implica que el matrimonio debe tener implicaciones públicas, pues a partir de este momento el rol del hombre y la mujer en esta sociedad cambian. Ahora son los líderes de una nueva familia, ya no son individuos solteros, sino que están casados. ¿Qué más podemos decir? Un matrimonio, para que sea legítimo, debe tener cierto reconocimiento público y legal, según el contexto de la pareja. Las celebraciones de matrimonios en la Biblia comúnmente eran acompañadas por reuniones públicas. Desde este momento la pareja quedaba con un reconocimiento público de que eran marido y mujer. Por ejemplo, en Génesis 29-22, Labán, al entregar su hija a Jacob, llamó a los hombres, a sus amigos hombres, para que fueran testigos. Pues ya sabemos que ese matrimonio comenzó mal porque ese suegro llevó a la que no era. Pero era la costumbre que hubiera unos testigos y él trajo a los hombres. Y en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo hizo su milagro de convertir el agua en vino, ¿en qué contexto fue eso? En una boda pública, donde habían personas que eran testigos. Así que es una práctica tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que el matrimonio es una acción pública y legal. Y ahora quiero hablar del caso en Colombia. El Estado colombiano certifica la unión legal y pública matrimonial y queda dentro de los registros públicos de la nación que hay un hombre y una mujer que son esposos y que ya no son solteros. Eso hace parte de las leyes del contexto donde estamos, que es Colombia. Y además, de acuerdo con Romanos 13, se nos dice que nos sometamos a toda autoridad, siempre y cuando esa autoridad no nos esté mandando a hacer algo antibíblico, algo pecaminoso. Así que si estamos bajo el contexto colombiano, donde las leyes demandan que un matrimonio oficial se case legalmente, entonces nosotros, ¿por qué no seguiríamos esas leyes que el Señor nos está diciendo que nos sujetemos y no son en contra de su palabra? Así que un matrimonio válido en nuestro contexto, por supuesto, tiene que ser un matrimonio también reconocido legalmente. Es importante aclarar algo, y es que nos sujetamos a las leyes del Estado siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay países donde le prohíben a un hombre de un color de piel casarse con una mujer de otro color de piel. ¿La Biblia instruye eso? Entonces no hay que sujetarse a esa ley porque va en contra de las Escrituras. O por ejemplo, hay países o sociedades donde hay diferentes castas. Entonces las personas de esta casta no se pueden casar con los de esta casta.
¿Debería un creyente seguir esa instrucción? No, porque es antibíblica. Pero si la legislación no va en contra de la Biblia, sino que más bien está apoyando lo que la Biblia dice de hacer un vínculo fuerte, entonces, ¿qué deberían hacer los creyentes? Pues cumplir con el mandato legal. Y la próxima semana vamos a hablar en detalle de lo que es la unión libre y por qué no es un matrimonio. Pero algunos ya pueden ir atando cabos y darse cuenta qué es lo que es un matrimonio verdaderamente. Necesitamos aclarar algo: cualquier matrimonio civil realizado entre un hombre y una mujer bajo las leyes colombianas es un matrimonio oficial y válido delante de Dios. Esto también por una pregunta que algunos tienen y piensan, bueno, yo solo me casé por la notaría. Bueno, eso es un compromiso, usted hizo un pacto donde hay unos testigos, hay una declaración legal. Los cristianos la mayoría de las veces hacen esa boda y luego hacen una ceremonia religiosa. Pero si usted solamente se casó por lo civil, pues eso es un matrimonio legal delante de los ojos de Dios. Es un matrimonio verdadero. Resumiendo, y con esto vamos terminando, ¿qué es un matrimonio? ¿Qué es un matrimonio? Es la unión legítima y pública de un hombre y una mujer que se unen en un pacto de exclusividad de por vida. Ahora este hombre y esta mujer deben estar unidos por propósito, ideales, financieramente, y deben guardar exclusividad el uno al otro en pureza sexual. El matrimonio es una relación de pacto, es algo serio, pero espero que por lo menos hoy podamos salir diciendo el matrimonio es algo bueno y deseable. Eso es lo que la perspectiva que tienen que tener hombres y mujeres bíblicos. Y quisiera terminar con el Evangelio, porque algunos de los que están acá tal vez llegaron con una perspectiva de detestar el matrimonio, por experiencias que tuvieron, por situaciones con familiares, y tal vez detestan el matrimonio. Espero que ya no sea lo mismo después de una hora. Pero es pecaminosa esa perspectiva. Es una perspectiva pecaminosa y no agradable a Dios. Otros de aquí no han sido fieles a su pacto ni a sus votos matrimoniales. Los primeros pecan porque no han deseado el matrimonio, los segundos han pecado porque no han guardado su pacto matrimonial. Y en tercer lugar, hay personas aquí que están en relaciones ilícitas, comunión libre, y están cometiendo el pecado de fornicación. Y para todos, absolutamente todos, quiero decirles algo: la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar cualquier pecado. Y si una persona viene con humildad de corazón y confiesa su pecado, y le confiesa al Señor su pecado y dice, yo he fallado delante de ti, y dice, estoy dispuesto a abandonar mi pecado solamente porque quiero agradarte a ti, Señor, perdóname, sálvame y límpiame. Y si alguien suplica de todo corazón que el Señor le dé vida nueva y lo salve, el Señor puede hacer eso, porque Él no rechaza un corazón genuino y arrepentido que viene delante de Él suplicando por perdón. Así que si ese es su caso, yo le pido que hoy suplique al Señor de los cielos que perdone su pecado, que perdone su maldad, y que Jesucristo se convierta en su único Salvador, su única opción para ser llevado al reino de los cielos. Y si ese es su caso, que hoy usted confiesa su pecado y se arrepiente y cree genuinamente en Jesucristo, quiero decirle que hoy hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque realmente a veces no la seguimos, porque ha habido flojera en querer estudiarla, Señor, o simplemente porque la luz de tu palabra alumbra tanto y nuestro pecado es tan oscuro que no nos gusta, Señor, que nuestro pecado sea alumbrado. Cuando tu Hijo Jesucristo vino, dice la palabra que la luz vino, pero la gente la rechazó porque prefería seguir viviendo en tinieblas. Padre, pero qué misericordioso eres tú, que para personas que han vivido en tinieblas por años,
Tu luz no solamente alumbra para que puedan ver su pecado, sino que es una luz que permite arrepentirse y tener fe genuina, y es una luz que salva, Señor. Padre, te suplico que hagas tu obra de salvación, que limpies, Padre Santo, del pecado, Señor, que aún mora en nosotros. Límpianos, perdónanos. Y Padre, si hay aún alguien aquí esta mañana que está suplicando por perdón, que está suplicando por salvación, Padre, te suplico que con tu Espíritu Santo intervengas y le des vida nueva. Haz lo que solamente tú puedes hacer, Señor. Padre, toma huesos secos y muertos y ponle tendones, carne y piel, Señor. Trae muertos espirituales a la vida, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por Jesucristo. Amén.